Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Hoy estamos grabando, hoy es el día 7 de diciembre, y me recordó uno de los invitados que tenemos aquí hoy, que un día como hoy, hace muchos años, además hace ya 2 siglos, falleció, murió en batalla el Titán de Bronce. Y tenemos hoy como invitado, por cierto, murió con él también Panchito Gómez Toro, el hijo de Máximo Gómez, en un lugar que me recordó Santiago Alpizar, que se llamaba el Cacahual. Y me recuerdo, cuando era chiquitico, haber ido allí, y había una finca, había un árbol bien grande ahí también, y esos son los recuerdos que nunca se olvidan. Así que nuestros invitados de hoy son un par de abogados que son 2 personas que tienen que ver mucho con nuestro presente. Uno de ellos está recién llegado aquí, en comparación a Santiago y en comparación a mí, y es Horacio Espino. Bienvenido, Horacio. Gracias. Y el segundo es una persona que ha venido aquí, o venía aquí hace tiempo. Me recuerdo que vino aquí con Coco Fareñas una vez, el doctor Santiago Alpizar. Bienvenidos a los 2. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Ustedes son buenos cubanos, y como buenos cubanos y buenos abogados, debo añadir también, tienen un par de cosas en el tapete, como se dice en cubano. Y Santiago, eres parte de lo que se llama el proyecto Cuba Demanda. Es más, creo que has escrito con el doctor Arnaldo Fernández Díaz, quien no pudo venir hoy aquí, un documento de preparación de cuestiones legales de eso. ¿Nos quieres decir un poquitico? Sí, te explico. Mira, el proyecto Cuba Demanda, consideramos que es el enfoque jurídico de la oposición cívica en Cuba. Pretende llevar los reclamos en Cuba desde la ley y para la ley. En síntesis, y ahora te voy a dejar que, pensando como norteamericano, como abogado norteamericano, creo que me has dicho que hay un recurso. Hay varios. Hay una serie de recursos en la Constitución cubana que, aunque quizás no se pongan a la práctica, nadie ha tratado de presentarlo. No, sí, se ha hecho. Explico mejor. Bueno, mira, recordando precisamente lo que decía el prócer que hoy recordamos, Antonio Maceo y Grajales, él decía que la libertad no se mendiga, sino se conquista con el filo del machete, pero también, es muy importante, en días como estos y la modernidad en que vivimos, se conquista con el filo de la pluma y la manera en que se aplican. Porque siguen siendo peleas. Sí, claro que es una pelea. Y yo creo que los cambios esenciales, este país donde vivimos nos ha enseñado que se han hecho a través de las cortes y los tribunales. Y en Cuba, como en cualquier lugar en el mundo, existe un ordenamiento jurídico. No es el deseable, no es el perfecto, pero lamentablemente es el que hay. Doctor Alpizar, antes de llegar al próximo invitado, había una revista que se leía en Cuba, yo no la leía en Cuba, se llama Selecciones, que es el Reader's Digest en este país. Y aquí se usa mucho la frase, danos la versión de Selecciones de lo que es este proyecto Cuba Demanda. Sencillamente lo que hemos puesto en un folleto que ahora tiene 39 páginas, pero que podemos ampliar a muchas otras más. Que se puede, creo que son una serie de recursos y procesos que se permiten dentro del ordenamiento jurídico en Cuba, que permiten avanzar ideas que son democráticas, que son contrarias a la fijación del régimen de Cuba, de sostener la supuesta legalidad socialista y la manera de interpretar su propia constitución que ellos tienen para perpetuarse en el poder. Hay formas y maneras de reclamo múltiples dentro de la ley cubana que nosotros hemos tratado de compendiar en un solo lugar para que la gente puedan saber, son cosas que hay allí. O sea, no es una invención de ustedes, tanto como es un estudio jurídico de lo que se puede hacer. Que es muy sencillo, es sencillamente una serie de fórmulas, formularios jurídicos en cuanto a los procesos que la gente puede hacer, que permite al cubano educarse jurídicamente y buscar los recursos profesionales que existen en Cuba para avanzar o defenderse de cualquier acción ilegítima por parte del gobierno y sus funcionarios. Vuelvo a usted en un par de segundos, pero nuestro segundo invitado, el doctor Horacio Espino, es el fundador de lo que es la Consulta Popular Cubana. ¿Qué es? ¿A dónde vamos? ¿Y quiénes somos? O sea, efectivamente, Consulta Popular Cubana es un proyecto cívico-democrático que se presenta para darle oportunidad a los cubanos, tanto de adentro como fuera del país, a que se pronuncien, a que opinen, a que voten por 2 cuestiones fundamentales que hemos seleccionado
que consideramos que son la base de un cambio democrático en nuestro país y para el cual necesitamos que millones de cubanos se sumen, se reivindiquen a sí mismos como ciudadanos con derechos electorales, con derecho a decidir y que se pronuncien sobre dos preguntas fundamentales. Una pregunta gira sobre la necesidad de crear un proceso constituyente para refundar los fundamentos jurídicos de la nación cubana, y una segunda pregunta que gira sobre el tema del reconocimiento de la propiedad privada, la libertad de empresa, la iniciativa económica, porque consideramos que el progreso económico de nuestro país, el bienestar para la familia cubana, gira necesariamente sobre liberar las potencialidades del cubano en términos de iniciativa económica para poder entonces avanzar hacia el progreso y el desarrollo de nuestro país. Dicen que a veces el problema está en los detalles, ¿no? Los detalles. Vamos a hablar de los detalles. ¿Cómo se pudiese hacer eso? ¿Quién sería elegible para votar? ¿Y qué órgano existe para que le dé credibilidad a este tipo de proceso? Te digo eso basado en que yo aquí he participado en casos de fraude electoral en este país, no en Cuba. Y esto con todas las medidas que hay en este país para asegurarse de que no se cometan infracciones. O sea, me gusta la idea, te tengo que decir que no es la primera vez que la he oído. Estás trayendo una variante que es muy interesante, pero las preguntas básicas siguen siendo lo mismo. ¿Cómo se puede hacer eso? Es importante, o sea, hemos creado un instrumento jurídico que se llama así Consulta Popular Cubana, es una corporación jurídica aquí en el sur de la Florida, y efectivamente nosotros consideramos que el proceso tiene que ser transparente, tiene que ser verificable. En ese sentido, la boleta de votación que hemos diseñado da la posibilidad de que el votante coloque sus datos generales y que esos datos sean confirmables. Evidentemente. Permíteme, yo creo que nuestro superdirector había sacado una foto de lo que es la boleta en dos partes. Ahora vamos a ver si la pone. Mira, está ahí. ¿Nos quiere describir lo que es eso? Sí, efectivamente, el primer párrafo hace referencia al ejercicio cívico-democrático para que el pueblo cubano, entonces, en un ejercicio de libertad de expresión y de autodeterminación, tenga la posibilidad de ejercer su derecho al voto y pronunciarse sobre estas dos preguntas. En este sentido, las dos preguntas son las que dicen ahí consulta. Las dos preguntas son las que dicen consulta, y en este sentido las preguntas no tienen una inclinación política o una inclinación ideológica, sino le estamos dando la oportunidad al cubano de que se pronuncie, de que vote, y puede votar sí o puede votar no. Esa es su decisión personal. Lo que tiene a su favor es que no es complicado. No es complicado. Yo que he visto aquí preguntas que se hacen en elecciones en este país, hay preguntas que es una página que hay que leer y hace falta un abogado, un adivino, un brujero y 4 personas más para no poder descifrar. Tiene una segunda parte esto también, que le vamos a pedir al superdirectorado que nos la ponga ahí. Y bien, háblanos de esta segunda parte porque nos había dicho que era muy importante lo que hay al final. La segunda parte de la boleta, quizás también muy importante, es que el ciudadano cubano sepa cómo puede enviar esta boleta una vez que ha sido compilada. Y puede enviar tanto por correo electrónico, como por el correo convencional, como por la aplicación de Facebook. Incluso tenemos una aplicación en Chen.org, una petición de Consulta Popular Cubana, donde también se puede acceder y se puede votar online. Esto es muy importante, o sea, los ciudadanos cubanos que se encuentran en el exterior pueden votar de una manera mucho más libre y mucho más amplia. Y los cubanos que se encuentran dentro del país, conocemos que hay un marco de represión y de hostigamiento, pueden votar entonces a través de las aplicaciones online. Doctor, no dejo de ser abogado penalista y no dejo de ser contador público. La idea es excelente, pero ¿qué garantías tenemos o qué protecciones, no garantías, qué protecciones hay contra personas que quieran abusar de este proceso? O sea, ¿cómo se verifican nombres, cómo se verifican votos? ¿Esto se está creando la estructura o ya hay una? La estructura está creada, las boletas van a ser perfectamente auditables por un tercero, por una entidad ajena a Consulta Popular Cubana. El proceso va a ser verificable en todo momento, se va a guardar la trazabilidad de todo el proceso y efectivamente en un primer ejercicio como este de Consulta Popular Cubana, después de 60 años, Luis, dándole la oportunidad a 2 millones de ciudadanos cubanos que radican en el exterior, que voten, que se manifiestan, porque uno de los objetivos del proyecto es la unión de la nación cubana, donde todos tenemos derecho a participar y a decidir. Y si tiene algo novedoso este proyecto en relación con proyectos anteriores, es que estamos dando la oportunidad a que la nación cubana se pronuncie, porque hemos visto recientemente que el proceso de selección electoral en Cuba, como dice Santiago Pizar, es un fraude.
es una farsa. Tenemos que dar la oportunidad a los cubanos de adentro, a los cubanos de afuera, que se manifiesten en voluntad. Y este proceso de votación que estamos promoviendo, que estamos desarrollando, como bien dice el abogado Santiago Alpizar, que tiene un respaldo legal en la Constitución, en el artículo 63, a través del derecho de petición, no es ilegal. Seguramente es legítimo, es popular, es democrático y no es ilegal. No estamos cometiendo ningún delito preguntándole al pueblo cubano cómo quiere concebir su presente y su futuro en Cuba. Sería injusto que no mencione, cuando mencionas a Santiago, a Arnaldo Nani Fernández Díaz, que también ha sido instrumental, no solo en esta gestión, pero en otras a través de los pivótico. años. Quería hacer reconocer principalmente lo que acaba de decir. Perdón, el mérito lo tienes tú también. Arnaldo es genial porque obviamente es un abogado muy avesado y que se ha mantenido muy actualizado dentro de la ley cubana, y entonces hemos identificado, y una de las cosas que le hemos tratado de proveer, que están trabajando en conjunto. Proveer es dónde la Constitución cubana permite que un ejercicio como esto se haga. Ya lo hizo el proyecto Varela. Tenemos un programa en estos días, no sé si viene después de ustedes, que hablamos de eso. Me gustaría mucho que la señorita Rosa María Payá Acevedo pudiera venir al programa. Ustedes la traen, claro, y está bienvenida. Y hablar de este tema, obviamente, y lo que se trata es, a través de este tipo de solicitud perfectamente constitucional, como decía Horacio, es legal y además es legítima, que el cubano sepa que de acuerdo a su propia Constitución, esa que ellos mismos pisotean y que además es la peor del mundo, lo reconocemos, pero es la que existe en el país, dice que los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elevar peticiones al gobierno, elevar quejas y además que ser respondidas en un plazo adecuado. Vamos a la mecánica. Correcto. Porque la idea está muy buena. La mecánica entonces sería que se anuncia una fecha en la cual, si podemos coger prestado la idea de este país, que hay gente que puede votar hasta ese día, para que le dé a uno la oportunidad. Me imagino que habrá un centro donde el que quiere ir a votar puede hacerlo, entonces se va a acumular. Entonces, ¿cuál es el próximo paso después de ese? Consulta Popular Cubana pretende hacer todas esas cosas y hemos propuesto que consideramos que debe ser la fecha máxima para participar en esta consulta el 20 de mayo, que es el día que se conmemora la independencia. Parece que es lejos de hoy, pero créeme que está mañana ya. Y por eso es poco siempre lo que se haga en la labor de divulgación y que la gente entienda cuál es la razón por la que se está haciendo este tipo de ejercicio democrático. Y la propia boleta resume en lo que se denomina la declaración personal, las razones por las que el cubano debe poner en la boleta, entender que está haciendo conciencia de que en primer lugar es cubano y mayor de 16 años. Fíjense que consideramos cubano, porque la Constitución también lo dice, a todos los que son hijos de cubanos. Los nacidos en el extranjero también son cubanos. Si su padre o madre son cubanos, el ejercicio constitucional conveniente de la dictadura, de su propia Constitución, tenemos que revertirlo en la manera en que legítimamente está escrita la Constitución y hacer una interpretación restringida en lo que convenga y en lo que no convenga hacerlo de la forma extensiva que corresponde al caso. Pero son cubanos, de acuerdo a la Constitución cubana, los que nacidos en Cuba y los hijos de padres cubanos en el exterior. Doctor, voy a pensar, primero lo felicito por su pasión, la cual se pega, pero yo quisiera decirle que ya esos pormenores son para ustedes el colegio electoral. Ya. ¿Por qué no nos lee usted la número 1 y el doctor Espino el número 2? ¿Qué es lo que está votando uno? Yo propondría, y lo voy a hacer, gracias por la oportunidad, pero también quiero enfatizar el tema que estoy diciendo. Por favor. Y es que hemos recogido las bases legales, porque las bases legales de Cuba para hacer esta votación. Tiene que ser cubano, mayor de 16 años, y sobre todo estar consciente de lo que estás expresando aquí claramente tu voluntad. Y muy importante, porque esto en Cuba es muy difícil, y lo admitimos, es que la gente, como digo yo, pues, claramente salgan del closet y pongan sus nombres, apellidos, dirección y toda la información que sea correspondiente para dos cosas. Uno, para decir, saber con quién contamos, con quién cuenta Cuba en estos momentos, que sean identificables y que además que estas boletas sean verificables. O sea que es interesante porque yo discrepo, pero hoy no es el momento para hacer eso porque yo estoy criado aquí y una de las cosas más sagradas que tiene
todo votante norteamericano. Es esa anonimidad, la cual al ustedes poner eso debajo del voto, le quita. Pero estoy pensando en americanos y quizás esto trabaje en Cuba. Doctor. O sea, yo lo único que quiero comentar en ese sentido es que la anonimidad no se va a perder, porque el voto que se va a realizar no va a ser publicado. Correcto. Pero el voto que se va a realizar sí tiene que ser trazable y verificable. Y para eso nos hace falta la mayor cantidad de datos del votante. Y no coaccionamos a nadie, ¿eh? Si alguien Claro. quiere poner Bueno, su nombre y apellido. no, eso es subjetivo. No, si alguien quiere poner su nombre y apellido y un teléfono de contacto, está bien. Porque hay O sea, una solución rápida. Si el papel se hace de una manera que se puede romper, el Lo voto podemos- va como el voto de todos nosotros. Y lo podemos hacer Ese también es el así. punto. Entonces yo te diría, Cierto. y les pido disculpas porque quién soy yo para No, cambiarle a está muy ustedes bien, esto. está muy bien. Está, Pero fíjate, está con claro ese el punto. pequeño detalle Cierto. se pueden hacer las dos Está- cosas. exacto. Porque precisamente lo que nosotros Hay tenemos que proteger es ese derecho. Una de las críticas que recibimos Los datos precisamente personales, fue esa. la privacidad. Y entonces explicamos, y la gente no acaba de entender, que necesitamos los datos para que sean verificables. Yo no le, ni nadie que está involucrado en este proyecto va a ir a donde está la seguridad del Estado de Cuba y decirle, mira, Permiso. lo que votaron. Permiso, pero sabes tú, porque eres abogado aquí también y te felicito, que la apariencia de que algo está mal hecho para un abogado es como si estuviese mal hecho. Sin embargo, creo que se puede hacer la hoja de esta manera, Está y hecha se así. puede adquirir todo y entonces al votar, la persona delante de quien sea el funcionario puede Correcto, lo que- mantener su voto. Lo que queremos saber quiénes son las personas Pero con que para eso va a contamos. estar Y entonces por eso, y las preguntas son esencialmente alejadas de todo apego ideológico o político. Pero fíjate, esa es una opinión. Y todo el mundo tiene ombligo y opinión. Por cierto, no es una opinión cualquiera porque está hecha por un par de abogados que han estudiado el hecho. Bueno, vamos a movernos porque creo que no vamos a estar de acuerdo en esta cuestión de dar la información. Yo personalmente, que he sido víctima de un robo de identidad, no estoy tan propuesto, no tengo tantas ganas de dar otra vez mis particulares porque yo he sido víctima de robo de identidad. Y perdonen porque nos estamos yendo fuera del tema. Asumiendo que esto se hace, bien, ¿cuál es el próximo paso después de mayo? Bueno, le dejo entonces la palabra a ¿Hablen Horacio. ustedes? Sí, yo pienso que Consulta Popular Cubana, incluso demanda, Cuba demanda, son dos proyectos basados en la ley, en el funcionamiento de la ley, y en el caso de Consulta Popular Cubana, yo creo que es una herramienta multiuso. ¿Por qué es una herramienta multiuso? Multiuso, muy buena palabra, que se Y es puede primera usar para vez una que cosa. utilizo el concepto de herramienta multiuso, porque efectivamente Consulta Popular Cubana y los resultados que salgan de Consulta Popular Cubana van a permitir accionar el ordenamiento jurídico interno cubano, tanto el derecho de petición, tanto en los tribunales cubanos, tanto en sede legislativa de Cuba, ¿no? Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Creo que en ese sentido Consulta Popular Cubana se proyecta como una herramienta eficaz, pero además Consulta Popular Cubana se proyecta como una herramienta eficaz en los foros internacionales, en los tribunales internacionales. Ya tenemos una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es público y notorio, porque lo hemos publicado también así, que en el año 2018 vamos a llevar el caso al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Doctor Espino, le pido disculpas porque lo voy a interrumpir. Perfecto. Todo esto es muy bonito, lo cual, y creo que está muy bien pensado. Pero yo tenía una pregunta muy básica, que ¿Cuál todavía es? no tengo la respuesta. ¿Cuál es? El 10 de mayo, el 30 de mayo, el día 20 que se acabe la 20 de elección, mayo. se va a tabular y va a haber votos a favor y contra. ¿Qué va a pasar con eso? Eso se va a llevar a Cuba, se va a crear una acción jurídica. Te pido disculpas porque no desconozco. Efectivamente, cuando decíamos que es una herramienta multiuso, hay muchos botones que accionar. Está el botón del ordenamiento jurídico Yo cubano. quiero saber qué va a pasar con mi voto. Yo pude Tu vencer voto- esa idea de que yo tenía que poner la información en Perfecto. otro papel. Tu voto va a ser un grano de arena en una playa. Y cuando nos reconozcamos a nosotros mismos que conformamos una playa o que conformamos un bosque, cuando empezamos a autoidentificarnos como que somos muchos y que queremos muchos un cambio, vamos a empezar a dotarnos, vamos a empezar a habilitarnos como ciudadanos cívicos democráticos, vamos a tomar conciencia y control de nuestro presente y de nuestro futuro. Y ahí te dejo el Pizar, Permiso, mira, el proyecto Varela ¿cierto? recogió numerosas firmas. Hoy en día la hija de Payá ha podido actualizar esa firma y eso está en corte en Cuba. Que vaya a pasar algo, no vaya a pasar algo, bueno, no depende de ella, pero por lo menos yo veo un fin
a lo que ella está haciendo. Esa es la y este misma es el idea. fin que tenemos nosotros, Entonces, y darle continuidad díganlo. a la idea del proyecto Varela de utilizar la ley en Cuba para avanzar la idea de la democracia que todos quieren en Cuba, que una gran mayoría. Ahora mismo dejaron de ir a votar en las elecciones de Cuba casi 2 millones de cubanos. Algo que no sea, por cierto, que sin precedentes. En proporción a lo que es este país, es grandísimo. Sin embargo, allá no, porque allá tiene que votar Allá los el obligan, 98%. allá los obligan Te a van ir. a buscar. Y esta vez, a pesar de todas las presiones, dejaron de ir 2 millones de personas que obviamente están mostrando el descontento y la frustración que tienen Correcto. con el status quo que existe en Cuba. La única forma de cambiarlo es presentar una demanda colectiva, como lo pretende hacer Consulta Popular Cubana, al gobierno de Cuba para que haga un cambio efectivo en la misma fundación jurídica de la nación, que es la Constitución. De eso es lo que se trata. Esa es buena. Un solo comentario que es un pedacito, un asterisco, pero que es muy importante. Ahora mismo, hace un par de meses, el canciller de Cuba hizo declaraciones, porque al final no toman cuerpo legal, de la posibilidad de que los hijos, los descendientes, ciudadanos cubanos puedan acceder a la ciudadanía cubana. Importante que Consulta Popular Cubana concede esa oportunidad a los descendientes ciudadanos cubanos, pero que ser ciudadano cubano implica poder ejercer derechos civiles y derechos políticos, y es a lo que se niega el gobierno cubano. La ley electoral vigente, el Código Civil vigente, la legislación en términos de propiedad en Cuba prohíbe, veta, excluye a los descendientes de los ciudadanos cubanos el ejercicio de sus derechos políticos y de sus derechos civiles. Este proceso es importante por cuanto devuelve la dignidad, la reivindicación del ciudadano cubano residente en el exterior a ser un ciudadano en plenitud de derechos, en plenitud de igualdad jurídica, como todo ciudadano cubano. El concepto es muy noble y es muy bueno. Les puedo decir que por lo menos en este país, antes de que se le diese el voto a la mujer no estaba votando. Entonces, hay quizás una ironía en que ustedes están planteando una cosa que viene en el ámbito legal de lo que es Cuba, pero sin embargo, ustedes le están dando un voto a personas que no deberían de tener el voto todavía porque eso está fuera de la ley allá. Pero es legítimo. Y Bueno, los instrumentos internacionales... Es a través de lo que dicta la Corte Suprema, ¿no? En Cuba hay una legalidad socialista, como bien decía Santiago Pizar, pero que es una legalidad discriminatoria y que es ilegítima. Bueno, estoy de acuerdo contigo, eso está mal. Pero el hecho es que si van a hacerlo a través del ámbito legal, no sé qué derecho tienen ustedes para decir, bueno, ahora puedo votar yo, por ejemplo. Claro que todos pueden votar, ¿cierto? Porque siendo cubanos todos... Pero puedo votar lo que se puede anular después mi voto. Correcto, ese es el punto. Bueno, No, entonces, ese es un buen punto. Pero ese es el punto donde queremos destabular los votos que sean posibles y legítimos, además legales y legítimos en Cuba, para hacer la demanda al gobierno de Cuba de que Cuba necesita un cambio ya. No, y voy a añadir a lo que ustedes, y no quitarle la opinión a personas que tienen mucho valor, o no quitarles el voto, aunque después se anule, pero ese derecho para que se sepa que hubo un número de personas que aunque están fuera de la ley hoy, estarían adentro. Pero es que son todos cubanos. No, yo entiendo el concepto. Discúlpame, y no es anulable porque una de las cuestiones que estamos luchando es la reforma de la ley electoral. Doctor, por el reconocimiento. Le pido disculpas, yo discrepo, porque todo el que manda es la Corte Suprema o la Corte que se encargue, pero lo que creo que está diciendo usted es que no debería ser anulado, porque tiene una base muy lógica el argumento. Si te inspiras entonces, si estamos en el derecho inspiracional, digamos, o constructivo de la ley en Cuba, dice que la ley electoral cubana dice hoy día que no son solo anular los votos donde no se puede interpretar la voluntad del votante. Ahora, si lo ponemos fuera del... Y por eso está puesta las dos preguntas. Correcto, entonces, incluso, digo más, y eso lo ha tratado de hacer Rosa María para allá, Acevedo. ¿Quién tiene invitación a venir aquí cuando ella desee? Lo acaba de hacer en Cuba, y es pedir que contaran los votos que ellos consideraban nulos, para ver si en ellos había expresada la voluntad del votante. Para encontrar... Fíjate, eso es adentro del ámbito legal. Dentro del ámbito legal, para encontrar... puntualmente que había muchos de esos votos donde sí estaba expresada la voluntad del votante diciendo queremos un plebiscito, no queremos más revolución, queremos un cambio. No, y eso ahora, esos votos no son contables. Y eso ahora sí es un ataque serio. Y correcto, claro que lo es. Y además da la base jurídica posible a demandar al gobierno de Cuba por haber hecho un fraude electoral en sus propias elecciones. Estamos en lo que es el génesis, ¿no?, de este proyecto,
pero no es justo decir eso porque ya la labor de ella y de ustedes ya está sonando. ¿Creen ustedes que va a haber una gran participación de aquí, del público, o creen que hay que dar más a conocer esto? Deseamos que haya una amplia participación, deseamos que las personas que principalmente participen en ese sea en los 2 millones de cubanos que no asistieron a las urnas en Cuba y aquellos tantos otros que no sabemos cuáles son hoy día, que anularon su boleta poniendo claramente su voluntad por un cambio en Cuba. Muy interesante, hazte la idea que todas estas personas votan de una manera. ¿Es posible que el resto de la gente en Cuba vote de la otra? ¿Crees tú? Yo no creo eso. ¿Por qué? En libertad no creo. No, yo creo es hipotético. Hipotéticamente es difícil pensar que en una votación perfectamente garantizada, con valores democráticos, hay una mayoría del pueblo cubano que vote en contra de las dos preguntas esenciales, que no quieran una nueva constitución y que no quieran que la propiedad privada se reconozca. La propiedad privada es sagrada, es parte integral de la naturaleza humana. Es más que un derecho humano, es un derecho natural. Oye, este no es el foro para estar discutiendo eso, pero sí quiero, nos quedan 2 minutos y voy a usar yo un momentico, 30 segundos. Sí quiero felicitarlos porque hemos tenido un mini debate a nivel de escuela de derecho, a nivel de educarnos, el cual por lo menos para mí ha sido muy informativo. Y entonces cuando yo preguntaba al principio por qué, yo creo que la respuesta debe haber sido ¿por qué no? Cierto, cierto. Y yo creo que quizás nos haga falta tener este tipo de discusión en otros lugares para que vean que estamos todos queriendo lo mismo, pero podemos debatir y podemos discrepar y podemos decir el hacerlas o no. Y nos quedan 90 segundos que divido entre ustedes dos. Bueno, yo te agradezco, Luis, nuevamente la invitación y quería ofrecerle al público que cualquier información adicional que quieran acerca de cualquiera de estos proyectos, que se acerquen a los medios que hemos puesto a disposición de comunicación, que son nuestros correos electrónicos las llamadas, y las llamadas que se puedan hacer, y con gusto asistiremos a cuantas ponencias, explicaciones o simposios se nos inviten. Semana viene deberíamos hacer eso. Y en cuanto al proyecto de Cuba Demanda, está a disposición de todo el público que lo requiera. Nosotros sencillamente lo tenemos en PDF y lo enviamos por correo electrónico a quien nos lo pida, especialmente dentro de Cuba. 30 segundos. Sí, yo creo que Consulta Popular Cubana le da la oportunidad al pueblo cubano a que se manifieste en libertad y a que realmente tome control del presente y el futuro, de cómo quiere vivir el cubano de a pie. Eso es importantísimo, de que el cubano se empodere de su capacidad cívica democrática, que le dé el valor al voto como mecanismo de cambio y de transformación para poder construir un país diferente, un país democrático, un país de progreso y desarrollo. Muchas gracias, doctores Horacio Espino, mejor dicho, y Santiago Alpizar, y, aunque no presente, Arnaldo Fernández Díaz. Quiero que sepan que es este mes de Navidad, un regalo, y qué regalo más bonito para el pueblo cubano que el volver a votar y a tener libertad de expresión. A ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.